centro de operaciones comunicarles que la misión está creada y en breve se le dará ubicación a los equipos terrestres. 5G, más que un estándar de telecomunicaciones, es una tecnología que hará posible a otras tecnologías y soluciones más complejas el acercarse tanto a las empresas como a la ciudadanía. Esto al final supone una ventaja y un avance tanto económico como social. En este entorno, Vodafone, en este contexto, Vodafone, Cruz Roja y Altra han trabajado en el proyecto Rescate de Personas mediante drones utilizando la tecnología 5G, proyecto que se engloba dentro de los pilotos 5G de Andalucía, iniciativa impulsada por Red.es. Bueno, este proyecto, tanto para Cruz Roja como para Fundación Tecnologías Sociales Texos, es un nuevo ejemplo de tecnología humanitaria, es decir, de cómo podemos aplicar las tecnologías emergentes para resolver retos sociales y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué nos va a proporcionar? El poder acceder a zonas inaccesibles y a través de la visión del dron poder tener nuestros ojos también en estos lugares difíciles que si no fuera por esta herramienta difícilmente podíamos estar ahí. De cara a dar un soporte eficaz a misiones de búsqueda y rescate como son las que estamos probando hoy aquí en Atlas, es necesario desarrollar e integrar en los drones comerciales que estamos usando toda una serie de sistemas, como pueden ser un sistema de comunicaciones que aprovecha la baja latencia de la red 5G que estamos utilizando, a un sistema de reconocimiento de imágenes y unas herramientas de apoyo tanto a la creación y gestión de las misiones por parte del puesto de mando avanzado como de los equipos de búsqueda que participan en la misión. La red 5G es capaz de dotar a los sistemas drone y a los equipos de rescate de la conexión de capacidad suficiente y de alta calidad para la integración de sistemas avanzados de localización y de visión. Además, el Network Slicing permitirá la reserva de recursos dedicados para este tipo de servicios prioritarios, ahondando en la priorización y garantizando la calidad de servicio necesaria. Este caso de uso es un ejemplo más de los múltiples que el 5G permite, gracias a su gran versatilidad, alta capacidad y sobre todo si se combina, como en este caso, con el cómputo en el borde de la red o cómputo cercano. Los costes de hardware serán más baratos para las empresas y para la ciudadanía, en el que los accesos también a las tecnologías más complejas minimizará sus costes y en el que se crearán nuevos modelos de negocio que permitirán desarrollos socioeconómicos y tecnologías hechas por y para las personas.